Pero en fin, ya llegó Efraín. ¿Cómo estamos, Efra? Buenas noches. Buenas, buenas, acá escuchando atentamente los temas preliminares que están hablando acá mis compañeros. Muy bien. Efraín ¿se acuerdan que me pidió a mí al menos, información sobre Melquisedec? Yo ya le mandé un montón de información a Efraín. ¿Cómo estamos, Efra? ¿Bien? Sí, sí, traté de ver algunos artículos, pero ¿Ya justo estás mi viendo mi mamá. pantalla? Sí, sí, sí. Entonces déjenme tomar 2 minutos con él para explicarle lo siguiente. Lo que te mandé son 3 libros y 40 artículos. Es todo lo que la humanidad sabe sobre Melquisedec al día de hoy, al 4 de julio del 2025. No sabemos nada más, nadie. ¿Hecho? Claro. Ahora, ¿qué libros te mandé y qué vas a hacer con ellos? El primero de ellos es de Garth Grandort, que se llama Abraham y Melquisedec. La actividad de los escribas de la época del Segundo Templo en Génesis 14 y el Salmo 110, porque solo ahí aparece el término o el nombre de Melquisedec, algo sobre él en todo el Antiguo Testamento. Entonces, este es el mejor libro que existe, como tú ves, es del 2010. Y entonces él trata de entender por qué se escribió, cómo se escribió, qué sabemos de cómo escribían y un montón de cosas. Entonces, este es de lectura obligada, no tan pronto, o sea, no tienes que empezar con él, pero hay que leerlo necesariamente, ¿hecho? Luego te mandé el orden alternativo sacerdotal de Melquisedec. Y este es un análisis de Génesis nada más del capítulo 14 de los versículos 18 al 20. Dos versiculitos, ¿verdad? Y todos los Ajá. ecos que esos dos versículos tienen en toda la Tanaj, o sea, en toda la Biblia hebrea. Esto lo publica Joshua Matthews. Entonces, este es del 2013, tiene un poquito más de 10 años. No hay nada mejor en el mundo sobre estos dos versículos, ¿de acuerdo? Ok. Y el otro libro es de este Don Chang, que se llama Fineas, los hijos de Sadoc y Melquisedec, la alianza sacerdotal en los textos del templo, del segundo templo tardío. Estos 3 libros son los pilares sobre los que debes construir todo lo que vas a leer de los artículos. ¿Hecho? Con estos tres, por supuesto, no te los vas a leer rápido. No espero que los leas en 2 o 3 semanas. No corras, llévate tu tiempo, velos leyendo poco a poco, porque te van a salir dudas. Genera un cuaderno nada más para las dudas y los comentarios y lo que vayas Ujú. escribiendo de cada libro. Es muy importante que hagas el cuaderno, porque cuando te sientas a escribir ya algo, vas a tener que regresar al cuaderno a esos apuntes. Entonces, no te quedes nada más con la idea, escríbelo. Y de los artículos, tú me habías preguntado y aprovecho para decirte en este instante, siempre les mando a todos ustedes en cada tema que vemos, en cada pregunta que me hacen, el resumen hasta principios del siglo XXI. Todo lo que la humanidad supo hasta principios del siglo XXI de cada tema. En este caso, el artículo que escogí para eso es uno que publicó en el año 2000 Joseph Augustin Fitzmyer. ¿Alguien reconoce, alguien se acuerda de Fitzmyer que tanto lo hemos mencionado? No, no me ¿No? suena, pero no tengo nombre. Jesuita muy importante, durante la segunda mitad del siglo XX, no solo era un experto del Nuevo Testamento, un experto de los rollos del Mar Muerto, un experto del arameo del Nuevo Testamento, o sea, fíjate cuántas cosas, qué difícil, pero siendo sacerdote y dedicándote específicamente a esto, pues tenía el tiempo para hacerlo. Entonces, Fitzmayer es un gran erudito que ya murió en el 2016, pero él publicó al final del siglo XX, en el último año del siglo XX, publica esto. Melquisedec en el texto masorético, en la Septuaginta y en el Nuevo Testamento, y le llamó a ese artículo animadversiones. Creo que es de 23 páginas, no me acuerdo, pero es un artículo sólido que resume todo lo que se sabía hasta que inició el 21. ¿Hecho? Ok. Y después de ese te mandé otros 39 artículos que se han publicado en lo que va del siglo XXI de diferentes temas asociados con Melquisedec y otras cosas. El más reciente, el del año pasado, es este de Hofmeyr, que es la batalla de Abraham con los reyes mesopotámicos y su encuentro con Melquisedec. Entonces,
Con esto que te acabo de poner aquí, vas a saber lo máximo que se puede saber sobre el que nadie puede saber más que eso de Melquisedec hasta el día de hoy. Quizá mañana o pasado salga un artículo, en lo que va de este año no encontré ninguno bueno, sino la repetición y las mismas repeticiones eternas de lo mismo. Ya ven que toda la vida la gente, no sé por qué, le gusta repetir 100 veces lo mismo de 100 formas diferentes. Pero entonces todo lo que te mandé no es repetido casi nada, casi todo es original. Léelo, trabájalo, piénsalo, mándame mensajes, porque prácticamente nada de eso está en castellano. De todo lo último, los últimos 20 años no está publicado en castellano así. Entonces, eso es lo que hay que hacer un artículo de difusión, una cosa, una serie, no sé, que los niños, los adultos puedan entender, porque no tiene sentido perder el tiempo leyendo lo que ya está caduco, lo que es pura repetición, lo que todo el mundo sabe si se puede publicar siempre cosas nuevas, ¿hecho? Claro, Entonces sí, sí. piensa en eso, piensa en que se pueden hacer 3 artículos en secuencia, pero primero vete entendiendo qué es lo que sabemos de Melquisedec, de lo que has leído, que ya sabes. He leído solo dos, iba a leer un poquito más, solo que mi mamá se enfermó estos días y tuve que atenderla. Leí un artículo de un tal Adler y el otro de un tal Logan Williams. Bueno, nada Me más agarré a buscar, déjame decirte ahorita que a este nivel cualquier cosa que leas no son un tal, ¿sí? Son líderes en su campo, son perdón. los líderes, pero síguele. Lo digo solamente le he dado una leída y más o menos tengo una idea. No me hubiera gustado más profundizar en ese artículo, y eso que son artículos solamente. Pero sí, me llamó mucho la atención lo que era con respecto a, por ejemplo, a William Adler, que mencionaba sobre un escrito llamado de Palea Histórica, que yo no sabía que existía. Es un escrito de la era bizantina, ¿no? Antes del siglo IX. Y ahí menciona una narrativa alternativa de Melquisedec y de cómo este tuvo su encuentro con Abraham, ¿no? Y incluso le da que era hijo del rey de Salem, dice. Tenía un padre llamado Josedec. Y entonces narra cómo Melquisedec y Abraham, sus vidas empezaron de una manera muy similar y terminan encontrándose, ¿no? En ese famoso encuentro que narra en Génesis, ¿no? En el capítulo 14 si no me equivoco. Y interesante porque es un poco al revés, porque menciona de que Melquisedec, siendo hijo del rey de Salem, este, él, él en un determinado momento rehúsa a adorar, a hacer sacrificios a los dioses, ¿no? Que eran representados en imágenes, ¿no? Especialmente narra sobre su padre que iba a hacer una vez un sacrificio al rey, al dios Cronos, y le manda a su hijo, porque él le llama Melqui, ¿no? A Melquisedec, y le pide a su hijo que traiga una serie de animales para hacer sacrificios, y él en esa noche antes de llevar, ve las estrellas y reflexiona, ¿no? Y se da a entender de que es en vano hacer ese tipo de sacrificio, ¿no? Que Dios, el que ha creado, al ver a las estrellas en la noche, que Dios ha creado esas estrellas y todo el universo, llega a entender que no, ¿no? Y debido a ese sacrilegio, su padre, para calmar la acción desafiante de su hijo Melqui, que es Melquisedec, pide que cada uno sacrifique a sus hijos, ¿no? Y mandan a pedir a rastrear a Melquisedec para ser sacrificado, y este huye, ¿no? Su madre permite que se vaya, y al final se termina exiliando. Me hace recordar un poco las historias a veces que salen en las películas. Y se termina exiliando como en una cueva, a la misma historia de Nabucodonosor o Juan el Bautista, ¿no? Vive una vida zeta hasta el momento en que se encuentra con Abraham. Y me pareció interesante esa narración de esto, ¿no? Y le da a entender eh, más que todo es una historia alternativa, ¿no? Que yo no sabía que Pero, existía. pero además bizantina, ¿quién la habrá escrito? ¿Cómo se le ocurrió? ¿Por qué le Sí, porque escribió, no? no tiene autor, es autor anónimo, o sea, no se sabe quién es. Ahora, hay un Interesantísimo. libro que no te puse adrede, porque es un libro que no lo considero importante para perder el tiempo con él. Se llama Melquisedec, rey de Sodoma, o algo así. Y Ujú. no me gusta por el gran, fíjate.
Seguramente a estas alturas ya tienes el problema de si es una alegoría, si es un relato histórico, si existió un Melquisedec o no, y vas a ver muchas opiniones. Yo siempre en todos los cursos que doy parto de la suposición de que estoy frente a un relato histórico, que puede tener Ok. cambios, tal vez, no lo sé, se puede discutir, variación de manuscritos, lo que quieras, pero nunca pongo en duda la veracidad de un texto bíblico por una sencilla razón. He aprendido que es cómo funciona Satanás. Satanás parte en la escritura de poner en duda la palabra de Dios. Y cuando pones en duda la palabra de Dios en la Biblia, todo sale mal. Más aún, lo único que Dios pide en toda la escritura es que le creas, ¿no? Cristo mismo pide que... Entonces, yo siempre he creído que poner en duda lo que está escrito por ponerlo en duda es absurdo y que es un camino equivocado. Pero esa es mi opinión. Así es como yo trabajo. A lo mejor tú llegas a la conclusión de que vale la pena irse por el camino de que Melquisedec no existió y que bueno, eso es tu decisión, tú sabrás lo que crees y cómo escribas, pero te lo digo porque en parte, en muy buena parte, por eso no te di ese libro. De hecho, yo para mí Claro, no vale la pena ser leído. Pero si tú lo consideras, pues a ver, por ahí búscalo, así te digo que se llama así, Melquisedec, rey de Sodoma, y es relativamente reciente. Pero fuera de eso te di todo lo que hay, ¿no? claro, claro. ¿Qué más? ¿Algo más o ya cambiamos de tema? Solo añado el otro artículo que me pareció también muy, muy, muy interesante, pero es un poco más, no teológico, pero sí, bueno, tiene algo, ¿no? Este artículo es de William, que hablaba del versículo de la Biblia de Marcos 2:10, ¿no? En el que Jesucristo, los fariseos vienen y le refutan, ¿no? ¿Con qué autoridad tú perdonas pecados, ¿no? Y ahí se conecta la idea con Melquisedec, ¿no? Jesucristo, eh, él pone como sustento si no me equivoco, lo que fue el libro de Daniel, creo, ¿no? O el de Isaías, no, perdón, sí, el de Daniel, creo, pues. Con tal que hay una conexión entre el libro de Daniel, el capítulo 7 en el que Daniel habla sobre el Hijo del Hombre, ¿no? En esa narración del anciano de Días que aparece el Hijo del Hombre. O sea, él relaciona eso con, por ejemplo, Isaías 61, en el que habla, ese versículo famosísimo en el que Jesús lo lee frente, ¿no? En otro momento del pasaje de los evangelios que dice, ¿no? Y que ha venido el año que menciona, ¿cómo es el libro de Isaías? ¿No? ¿Cómo empieza ese versículo? Ay, no me acuerdo. Pero bueno, ya ustedes ya sabrán que es Isaías 61, ¿no? El que se menciona de la narración cuando dice, El el espíritu del Espíritu del Señor Señor está está sobre sobre mí. mí. Ujú. Exacto. Y curioso, y eso lo te lo escribí, para terminar, para no ser muy largo, yo no sabía que entre los rollos de fragmento había un fragmento, bueno, en realidad son 13 fragmentos que lo llaman el 11Q Melquisedec, en el cual también este artículo lo No relaciona sigas, ya incluso, lo vimos, a lo mejor no te acuerdas. ¿Qué quiere decir 11Q? es la Cueva 11 La cueva 11 de Qumran, el de Qumran. pedacito de Melquisedec que tiene varios fragmentos. Venga. Y el 13, que hasta el final, creo que son 13 fragmentitos, ¿no? Que han encontrado. Sí, y curioso, porque, o sea, esos tres versículos, incluso yéndose un poquito más atrás con lo que es lo relacionado con el año de los jubileos. En este artículo conviene esas ideas para dar a entender o sustentar la autoridad con que Jesús dijo, ¿no? Que yo tengo la autoridad para perdonar pecados, ¿no? Dándolo como en relación el hecho de ese simbolismo que se tenía, eso de esa fiesta o de esa ceremonia del año de los jubileos, ¿no? El cual se perdonaba todas las deudas, las propiedades volvían a sus dueños, entonces se anota, ¿no? Y lo de Daniel sobre que es el hijo del hombre, y de Isaías que supuestamente menciona no, de que se menciona, que supuestamente, que se menciona, ¿no? Que el Espíritu de Dios está sobre mí. Todo eso, el autor en este artículo trata de mencionar eso, ¿no? Que con esa autoridad es con que Jesús dice, no, yo tengo la autoridad para perdonar pecados. Curioso, eso es lo que me pareció genial. Nunca lo Y había fíjate, relacionado con el fútbol. y hay algo que ahí nos ha tocado, pero que tú tienes la obligación de pensar en este tema. ¿Abraham era un sacerdote? Abraham, Bastantes. Y eso que leí dos articulitos, ajá. bastantes, no. Pero ahora que me doy cuenta, pues sí, Fíjate qué interesante. Entonces, Abraham está haciendo las funciones sacerdotales.
Por lo Sí, menos está. Fíjate qué cosa tan interesante. curiosísimo, curiosísimo. Y bueno, es más, su papá también hacía esas funciones sacerdotales, ¿no? Pero obviamente los hacía para sus dioses típicos y de su pueblo, ¿no? Allá en Caldea, ¿no? En Ur. Pero sí, sí. Sí, Y es por eso Abraham también lo la hace mitad de la para su importancia de, familia. Abraham claro, lo hace para su pequeña, gran comunidad, los que están en su casa, ¿no? claro, excelente. Bueno, eso me pareció muy, muy, muy interesante. Bueno, eso es lo que puedo acortar, que ya pues, es la ventanita de todo lo que me has mandado. Me voy a esforzar, voy a tratar de hacer lo que me No dice esos corras, libros ya. no corras, toma tu tiempo hasta que sientas que has llegado a claridades. Sí, te voy a estar molestando en la semana con preguntillas ahí. A lo largo del tiempo no tengo problema, pero el chiste es que al final del día, al final de todo ese trabajo, la gente pueda tomar de ti información actualizada, sólida, importante y novedosa sobre lo que hoy sabemos de Melquisedec. ¿Hecho? De eso se trata. A mí me da mucho gusto, les he dicho que yo tengo magníficos alumnos, algunos de renombre internacional como Carlitos Sierra o como Natanael, porque, porque así como tú, les interesó algo y se dedicaron en serio y transformaron su vida y la de otros. Entonces, no sé si este es el tema que te va a transformar o no, pero haz todo lo que puedas, todo lo que te venga a la mano hacer, y si no, pues ya será otro tema, otro tema, otro tema, pero que nunca te quedes con la duda. ¿No? Ok, Ron. Tenemos los datos, tenemos los accesos, tenemos la información, es muy fácil, con un clic y todos estos autores les puedes hablar. A todos menos Fitzmayer, que ya murió, todos los demás puedes platicar con ellos. Te doy ahí, te pongo en contacto y discutes los detalles que en su momento tengas problema. ¿Hecho? De eso se trata. Bueno, síganle, ¿qué más?